Bienvenidos, bienvenidas, queridas oyentes, a la voz del yogi. Hoy con un nuevo episodio sobre las leyes del éxito. Éxito en tus empresas, en tus proyectos, en la gestión de tu vida. Pues necesitamos saber que el éxito es más bien una predisposición interior que se manifiesta en el mundo exterior, pues no es fruto del azar ni de la casualidad. Cada logro, en lo material y en lo ideal, responde a una ley inquebrantable. Nada ocurre sin causa. La mente orienta la acción y la acción determina el resultado. Todo lo que sucede es expresión directa de una disposición interna que inevitablemente se proyecta hacia afuera. Las leyes de la naturaleza no se detienen en la mente. Por ello, tu destino interior y espiritual no es más fruto del azar que el árbol nacido de la semilla, una consecuencia lógica. Es la expresión inevitable de las leyes en acción. Y cuanto más las comprendas, más capaz serás de dirigirlas conscientemente del mismo modo que el ser humano aprendió a dominar la fusión atómica, por ejemplo, o la electricidad. Pensar, sentir, desear y querer. Ahí reside nuestro verdadero ser. El cuerpo no es la causa, sino el resultado visible de esa realidad interior. La sustancia del pensamiento emana de nosotros y circula a nuestro alrededor, pasando de unos a otros, moviéndose e influyéndonos sin cesar. En esa fuerza invisible, el aura que nos precede, reside el verdadero poder. Cuando aprendas a generarla, expandirla y dirigirla conscientemente, lograrás en una hora lo que hoy te exige tal vez una semana entera. Con la práctica, este poder crecerá sin límite. Aquí y solo aquí se halla la raíz de todo lo que llamamos milagro o magia, porque el milagro no contradice a la naturaleza, sino únicamente los límites de nuestro conocimiento. Lo suprasensorial no se debe confundir con lo sobrenatural. Es más bien naturaleza aún no comprendida del todo. Tu estado de ánimo predominante determina más el éxito o el fracaso que cualquier otra cosa, más que la fuerza de trabajo, la inteligencia, la perspicacia o la diligencia. La mente es una vasta sustancia psíquica acumulada a lo largo de la eternidad, formada por la experiencia y los recuerdos de innumerables vidas. Esta sustancia actúa como un imán, atrae pensamientos, los devuelve y se fortalece con cada acto consciente. Cuanto más cultives, mayor será su poder y su capacidad para transformar tu realidad.
Así como un trozo de hierro se magnetiza por contacto y fricción, cualquier ser humano, incluso el que parece carecer de talento, puede atraer fuerzas espirituales y volverse creativo en su interior. La corriente que abras determina la calidad de tu carga. Si irradias determinación, esperanza, alegría, fuerza, justicia, paciencia, orden, precisión y compasión, y muchas más de esas habilidades humanas tan bellas, con el tiempo atraes cada vez más estos mismos elementos de tu entorno. Esto es el núcleo del éxito. Se forma un vórtice magnético invisible que canaliza rápidamente hacia ti todas las fuerzas de la misma naturaleza, porque lo que irradias vuelve y se multiplica, fortaleciendo tu poder y tu influencia. Cuando una voluntad firme se encuentra con otra igualmente resuelta y ambas se funden en un propósito común, el destino mismo se ve obligado a abrir camino. Ni la distancia, ni el tiempo, ni los océanos pueden impedir que dos pensamientos alineados en verdad generen una misma fuerza. De esa unión nace un poder que trasciende cuerpos y fronteras, la certeza de un éxito inevitable. Pero si cultivas el desánimo, la ira o cualquier forma de mal humor como clima interior permanente, conviertes tu propia alma en un foco de contagio. Difundes a cientos y miles de kilómetros como un imán sutil semillas de desesperanza, prisa e impaciencia que buscan resonar con otras almas vulnerables. Al unirse, esas fuerzas se refuerzan entre sí, crecen como una misma tormenta y acaban reuniendo en un mismo cuerpo y en una misma vida a compañeros de infortunio destinados a dañarse mutuamente en salud, claridad y alegría. La calidad de la vida merma considerablemente. Pero si eres capaz de perseguir con firmeza, claridad y serenidad un objetivo justo, has puesto en movimiento una de las fuerzas silenciosas más poderosas de la existencia. Lo que al principio parece simple moralismo es, en realidad, una ley profunda de la vida. La mente alineada con el motivo justo tiende puentes invisibles hacia las personas, las oportunidades y las circunstancias que necesita para materializar, realizar su propósito. La perseverancia, pero sin fanatismo, guiada por la lucidez y la calma, ordena tu mundo interior y con el tiempo reordena también tu mundo exterior. Así, cada pensamiento y cada acto coherente se convierten en una señal nítida que el destino reconoce, atrae y responde. Si tu plan no se apoya en la justicia, en el bien común, esa misma fuerza espiritual seguirá obrando, pero sus frutos serán menos beneficiosos para ti que si tu objetivo estuviera en armonía con tus ideales éticos más elevados. La energía que movilizas no desaparece, simplemente se organiza de acuerdo con la calidad moral y ética de tu propósito.
Aquí los yamas y niyamas de la filosofía del yoga señalan precisamente este umbral interior. Ayudan a reconocer y honrar los valores humanos supremos que nos muestran el camino correcto. Cuando la intención se alinea con estos principios, la acción deja de ser solo eficaz y se vuelve también digna. ¿Quieres obtener ventaja mediante el engaño y la astucia? También es posible, por supuesto, pero por la misma ley que rige toda intención, terminarás atrayendo pensamientos igualmente falsos y astutos, precursores de tus futuros socios y cómplices, porque las ideas impuras se buscan y se agrupan como si obedecieran a una gravedad moral. Al final, los sinvergüenzas siempre terminan dañándose entre sí, de una forma u otra. Aceptar y soportar la injusticia sin rebelión interior puede ser incluso una falta más grave que cometerla, porque entonces se traiciona no solo al otro, sino también a la propia conciencia. Hoy muchos sienten que solo pueden escoger entre una decencia gris, pasiva e indefensa, o la astucia rápida del engaño. Casi nadie se atreve a experimentar la decencia que crea valor, luminosa, ingeniosa, capaz de obrar con fuerza sin traicionarse a sí misma. La mayoría de la gente acaba deslizándose hacia la picardía, el cinismo por pura falsa modestia, como si la verdadera nobleza estuviera reservada a unos pocos dotados. Sin embargo, esa decencia radiante y genial, que no es un privilegio de nacimiento, sino una posibilidad abierta a todos, igualmente alcanzable para cualquiera que la desee con intensidad, sincera y cultive con perseverancia. Si te abandonas al estado de ánimo del no puedo, conviertes ese pensamiento en tu clima interior permanente. Ese clima como la estela que envuelve a un cometa, para dar un ejemplo. Empieza a atraer a su alrededor otros pensamientos de derrota y dependencia, hasta formar una atmósfera densa de impotencia que condiciona cada decisión. Bajo esa nube, las oportunidades dejan de verse, los talentos se marchitan y los amigos más claros y optimistas se van alejando poco a poco. Al final, solo quedan cerca personas que comparten la misma resignación y se confirman mutuamente en su ruina, ayudándose unos a otros a permanecer en el fracaso, en el sufrimiento, como si fuera un destino inevitable. La fuerza del pensamiento actúa como una locomotora imparable. Puede llevarte a horizontes sublimes o destrozarte la cabeza, según la dirección que elijas para su marcha. Pues digamos que el cosmos es algo así como una placenta. Para el que desea con pureza, el universo entero se convierte en placenta nutricia de su acción. Primero, desata una fertilidad espiritual en ascenso perpetuo, ideas que brotan
caminos que se revelan, medios que emergen del nada aparentemente. Se nos ocurre, nos viene a la mente, se hace realidad. El lenguaje lo sabe desde siempre y todos lo invocamos gramaticalmente en ese gran ello creador, aunque aún no lo hagamos con la maestría práctica que se merece. En segundo lugar, esas fuerzas se manifiestan en la habilidad creciente de hallar en el momento justo a las personas idóneas que impulsan los planes hacia su culminación. Así, el deseo auténtico no solo se nutre a sí mismo, sino que convoca aliados invisibles y visibles para tejer su éxito, su victoria. Nunca desperdicies tu energía rascando con los sentidos físicos en busca de esos aliados y auxiliares. No confundas, no actúes en ese sentido. Deja que el inconsciente asuma esa tarea. Tú limítate a sostener el estado de ánimo idóneo, con la confianza de quien sabe que el proceso obra por sí solo. Podríamos decir que el espíritu está embarazado, así como la madre futura permite que el embrión se desarrolle libremente según sus leyes innatas y misteriosas hasta emerger a la luz, sin intervenir más que nutriendo su ser con presencia serena, con cariño, con amor. En el espíritu actúa igual cuando se embaraza de un plan noble, justo. El espíritu actúa de la misma manera. Mantente embarazado de esperanza, para así decirlo, o mejor aún, embarazado de alegría. Esa vibración interior es el útero perfecto, donde la semilla del deseo germina, convoca sus elementos y da a luz su realización inevitable. Pensar con determinación incesante, proyectar el pensamiento siempre hacia adelante, no hacer otra cosa que pensar, no solo con el cerebro, sino con el corazón, con cada movimiento, con cada célula viva. Eso genera, eso debe generar una fuerza capaz de elevar los resultados a la realidad con la misma certeza inexorable con que la grúa alza su carga. Una consecuencia lógica. La fuerza invisible se encuentra en acción. Las potencias innatas del espíritu, surgidas del éter invisible, seguirán obrando incluso mientras duermes. El Señor da a los suyos en el sueño. ¿Te suena esta frase? Al despertar, los caminos se te revelan abiertos, nuevos planes y métodos convergen hacia la meta amada, como si el universo mismo hubiera conspirado en la noche para allanarte el camino. Esa concentración total no es esfuerzo vano, sino invocación. Transforma el deseo en imán cósmico que atrae lo necesario, haciendo de la voluntad el arquitecto supremo de la existencia. Son estos nuevos planos los que pondrán en movimiento al propio cuerpo, porque nadie puede quedarse quieto cuando ve todas las realizaciones ya encarnadas ante sí, ante su tercer ojo. Ahora ha llegado el momento de actuar, de acceder de forma rápida
y segura. Pero uno puede estar entonces tan agotado físicamente antes de llegar a ese punto por la búsqueda sin sentido de oportunidades favorables, que le falta la frescura necesaria para aceptar esa idea redentora cuando realmente llegue. Se nos escapa si no estamos atentos. Sin embargo, todo éxito empresarial en tus proyectos se basa en el flujo constante de nuevos planes, pensamientos, combinaciones, ideas, sueños. Nuestro ser, nuestro yo invisible, utiliza el cuerpo para realizar tareas materiales, como cosechar frutos, para dar un ejemplo. Sin embargo, una vez terminada la tarea, el agricultor deja el trabajo y se dedica a otra actividad o se va a casa a disfrutar de su tiempo libre. Así también el espíritu, ese complejo flotante de sentimientos, pensamientos y aspiraciones, pasea al aire libre mientras el cuerpo descansa en el sueño y es capaz de desplegar ahora todo su ser atraído o repelido por otros espíritus iguales a él, condensados en el infinito éter psíquico. Por supuesto, los pensamientos actúan a favor o en contra de nosotros cuando estamos despiertos, lejos y cerca de las personas hacia las que gravita, pero su poder es mucho más fuerte durante el sueño porque se ve menos obstaculizado por las inhibiciones y los prejuicios de las pequeñas cosas cotidianas del ego que aún se adhiere incluso a la voluntad más valiente. Los Yoga Sutras de Patanjali nos ofrecen una sencilla pero profunda solución a este síndrome y puede ser profundamente transformador cuando lo ponemos en acción a un nivel continuo. Así se explica en los Yoga Sutras, si no me equivoco, es el segundo capítulo al principio. Así dice, cuando afectados por pensamientos negativos, los opuestos positivos deben pensarse. Esto es Pratipaksha Bhavana. Repito, Pratipaksha Bhavana, como se explica en los sutras, es pensar en lo opuesto. Cuando estamos afectados por pensamientos negativos, los opuestos positivos deben pensarse. Tenemos que orientar la mente, la percepción hacia los componentes positivos. Esto es Pratipaksha Bhavana. Pratipaksha, si lo deshacemos un poco en la traducción, significa opuesto y bhavana significa contemplación o meditación. Así que nos centramos en lo opuesto a esos pensamientos o esas emociones negativas, cultivando un pensamiento opuesto o positivo cuando estamos en la agonía de las turbulencias emocionales, emprendemos el camino de la autosanación. Patanjali en sus exposiciones solamente nos pide sustituir enfado por compasión, pensamientos violentos por pacíficos, sustituir odio por amor e incluso sustituir nuestros sentimientos generales de tensión y estrés por una sensación de relajación y contentamiento. Por eso, parece mejor no obsesionarse demasiado con personas concretas cuando estamos despiertos, aferrarse
a su colaboración y opinión, entretejerlas en nuestros sueños diurnos, porque el ego, liberado durante el sueño, tiene un radio de acción mucho mayor, un círculo de conocidos, para así decir, más amplio que cuando estamos despiertos, concentrados de forma maníaca en unas pocas personas. Así les enviamos todo nuestro fluido y así impedimos que se mezcle con ayudantes mucho más poderosos y aún desconocidos, o al menos lo desviamos de ellos. Se ve arrastrado en dos direcciones en lugar de dirigirse directamente a su objetivo. Cuando la alegría, la simpatía y la buena voluntad se unen para conversar pacíficamente sobre un tema concreto, con un propósito determinado, durante el tiempo necesario, tal vez una hora, entonces emana de esta pequeña isla de vida superior algo que hará vibrar una cuerda afín en todos los intelectos lejanos y cercanos. Despertará un nuevo interés o reavivará uno antiguo por el mismo plan, solo que graduado según su sensibilidad y capacidad para recibir los pensamientos. Ningún pensamiento es realmente original. Ninguno es inventado por un solo individuo. Proyectada por todos los cerebros posibles, tal vez la misma idea flote a lo largo de una hora por miles de ellos. Se llaman, se llama inventora a la antena humana que ya está lo suficientemente sintonizada con una vibración mental especial, aún no captada. Pero la comunidad armoniosa de personas con ideas afines actúa como un transmisor especialmente potente que irradia de forma irresistible por encima de todo. La pobreza espiritual y material suele tener dos causas: el miedo a las personas y el miedo a la responsabilidad. El éxito, por el contrario, se compone de dos partes totalmente separadas. Una es hacer un descubrimiento en el arte o en la tecnología o cualquier otra rama, y otra es llevarlo a cabo. Pero para tener éxito hay que dominar ambas. Este arte se puede aprender mediante la meditación, viéndose a uno mismo con valentía, honestidad y firmeza frente al mundo en el lugar que le corresponde, pero sin pelear, sin discutir o argumentar con él previamente. Al cabo de poco tiempo, incluso los inseguros y oprimidos notarán cómo este ejercicio mental de la meditación les aporta valor, más tacto en el trato con los demás y más inclinación a mezclarse con diferentes tipos de personas, a agregar al mundo por, por los hombros y moverlo, a darle lo que le corresponde, porque siempre existe la necesidad de una mejor comprensión, de una mayor habilidad en algún sentido. Y quien tiene la convicción de aportar lo mejor, también tiene el deber de hacerlo, incluso ante circunstancias adversas. No tienes más que poner tu mente en movimiento, como un imán, en la dirección de donde deben provenir las fuerzas, los métodos y los planes para superar el obstáculo. Recuerda, Pratipaksha Bhavana, la meditación, la contemplación sobre lo opuesto.
Solamente tienes que poner tu mente en movimiento como un imán en la dirección de donde quieres atraer las fuerzas. Si le das a tu cuerpo equilibrio, tranquilidad y concentración, tus inspiraciones vendrán de tal profundidad que podrán realizarse por completo. Si te falta tiempo para concentrarte y meditar, reclámalo con calma y tenacidad. Organízate en tu día a día para crear ese espacio sagrado. Entonces llegará por fin la oportunidad de ganarte la vida sin demasiadas horas de esfuerzo y ajetreo. Llegará gracias a esa misteriosa atracción entre el ser humano y la materia que da a cada uno según la fuerza de su deseo y la perseverancia en el deseo. Así llega lo malo como lo bueno, porque tal vez resulte ser malo precisamente aquello que antes se deseaba ardientemente. Por eso los pesimistas opinan que solo se pierde irremediablemente lo que ya se ha conseguido. Pero bien, dejemos el cinismo. Quien no desea, sin más, sino que ante todo ansia discernimiento y sabiduría para reconocer qué es para él la felicidad duradera, se verá preservado de las decepciones de sus satisfacciones. A veces no recibimos lo que deseamos, pero de todas formas lo que merecemos. Si se presenta una oportunidad que finalmente te concede unas horas de musa al día, de ocio, no las utilices para actividades secundarias con el fin de ganar algo de dinero extra, ya que tal vez sea el primer paso hacia una vida interior más elevada. Las musas son creativas y la alegría engendra el éxito. Los planes que nacen en el inconsciente a partir de la alegría arrastran por sí mismos al cuerpo para llevarlos a cabo. Es tu libre responsabilidad guiarte, determinarte y formarte a ti mismo. Solo la responsabilidad puede desarrollar todas las fuerzas y con ellas la felicidad plena.